Seguimos con la siguiente sesión. En este caso pues vamos a trabajar con la opción de agregar, ¿no? Agregar un registro. Bien, el pequeño repaso que haremos es que hasta la sesión anterior logramos crear una ventana principal a partir de la cual pues después de seleccionar los datos podemos agregar un nuevo registro, actualizarlo y eliminarlo. Lo que haremos es crear la ventana agregar un nuevo registro, y para eso entonces lo haremos desde un nuevo archivo que va a poder permitir hacer la acción. ¿Está bien? Y este archivo, ¿qué es lo que hace? Vamos a ejecutarlo. ¿Ven? Te permite pues introducir información, la cual entonces luego, después de darle el botón agregar nuevo registro, dicho registro aparecerá, ¿no? Tiene que aparecer en lo que es la tabla categoría de la base de datos, ¿no? Pues bien, para ello una vez más tengo que explicarles los antecedentes. Recuerden que esta es una parte del curso que está orientada a la base de datos, la cual se puede manejar a lo interno de Python mediante el módulo Pandas y poder ser visualizado mediante el módulo gráfico Tkinter, ¿no? Concretamente a través del control text. Tienen que ya conocer de una manera introductoria o básica cómo se maneja la base de datos. Eso es entrando pues a documentos, y dentro de documentos pues podrán abrir los diferentes archivos PDF, que es mejor descargarlos. Un ejemplo es este archivo, ¿no? En donde pues explica el funcionamiento de la base de datos. Y concretamente permite pues utilizar las instrucciones, ¿verdad? Que haciendo un copy paste a la herramienta SQL Manager Lite, que también ya se explica cómo se descarga, cómo se configura y cómo se utiliza, se aprende pues a visualizar, ¿no?, las diferentes construcciones query, como en este caso el select, y ver los resultados ejecutándolos, ¿no? Entonces es un tema de ir viendo aquí, de ir viendo las diferentes opciones, y entre esas diferentes opciones tenemos también la posibilidad de saber cómo se inserta un nuevo registro a la tabla, una tabla. Cómo se hace un delete o se elimina, o cómo se hace un update o una modificación, ¿no? Y esto pues junto con el siguiente archivo explica detenidamente el manejo de una base de datos. Está bastante bien ilustrado, y junto con la herramienta, que también se enseña cómo se utiliza, la herramienta SQL Manager Lite, pues tienen todo lo que son los instrumentos y los conocimientos y los archivos para poder hacer las pruebas, practicarlas y poder entenderlas, comprenderlas. Pues bien, la traducción de todo ese conocimiento lo podrán aplicar en esta aplicación, que empezamos con la del programa principal, que es la de la ventana, y ahora pues vamos a construir la siguiente ventana, que es la de agregar un registro, ¿no? En este caso vamos a agregar el registro 19. Este de aquí no hace falta que lo agreguemos, dado que no existe en la tabla real. No existe. Si existe categoría ID y el name. Entonces lo que haremos es crear una 19 y con una categoría cualquiera, ¿no? 19 y la categoría de la película, que a propósito también está explicado film en qué consiste, que es una base de datos que lo que maneja es un negocio de alquiler de películas, ¿no? Entonces aquí con esta tabla que hace la categoría, categoriza las películas, ¿no? En este caso pues vamos a poner la 19, y la categoría de la película vamos a llamarle que horror, ¿no? Agregar. Perfecto, y fíjense que además me
imprime, al momento de enviar la información, me imprime cuál es el query construido. En este caso pues el insert, y los valores que agregó fue 19 y horror. Ok, regresamos a nuestro manejador de base de datos, vamos a darle de nuevo ejecutar para listo, y ahí tenemos 19 horror, ¿no? Ha sido agregada la nueva. Vamos a cerrarla y ahora entender cómo trabaja, ¿no? Una vez más creamos nuestros módulos, que ya saben de qué se trata. Nuestra ventana ATK, los labels y el botón, ¿no? Los labels junto con los texts de los entry. Creamos nuestro label que se llama label ID, que es este de acá. Tenemos nuestro entry, nuestro control entry, que se llama textXID, que es este de acá, al cual le tenemos asociada su variable, en este caso entrada ID, ¿no? Lo mismo hacemos con el label cat ID, que es el de la categoría, junto con el entry o el text box, que se llama txtCatID, que es este de acá y que tiene pues la variable asociada entrada cat ID. Igualmente el label que me señala el name de la categoría, el entry o el control text box que vamos a utilizar, que es este de acá, y la variable que tiene asociada para poder introducir la información, actualizarla, borrarla, lo que sea. Luego tenemos el botón agregar, que es este de acá. Perfecto, y este botón agregar pues lo colocamos en el nivel 10.150. Este botón tiene asociado en su comando command el método. Fíjense que aquí no tenemos que utilizar el E famoso del evento. ¿Por qué? Porque no estamos asociando a ningún evento como si lo hacíamos en el control text a la hora de seleccionar una fila y pulsar sobre ella. Entonces ahí sí le asociamos un evento concreto que se llamaba botón 1, lo cual involucra que tiene que agregarse un parámetro que se llama E, que realmente es un objeto de evento. En este caso no estamos obligados a esto. Entonces sí utilizamos la función lambda para poder invocar o llamar funciones que puedan enviar parámetros. De otra manera, de la manera estándar, no te permite mandar parámetros. Tenemos simplemente es command igual a agregar y ya. Pero con este truco nos permite que las funciones que nosotros utilicemos le podamos agregar parámetros. En este caso estoy mandándole la información que he llenado en entrada ID, que es correspondiente a lo que es este text, que es el text ID, ¿no? Text cat ID. Lo que nosotros aquí escribamos 20 lo leerá esta instrucción y por lo tanto enviará el número 20 hacia arriba cuando llamemos a lo que es la función agregar. Lo mismo para la variable entrada name get, que es la que recoge la información que introducimos en este text box o control entry llamado text name, por ejemplo ficción, ¿no? Pues esta información será introducida acá mediante el get, será leída mediante esta variable y su método get, que también lo conoce. Entonces 20 y ficción, al momento de pulsar agregar nuevo registro, invoca lo que es la función llamada agregar, que está aquí, y manda lo que es el ID, que sería 20, y el nombre, que sería ficción. ¿Está bien? Bien, ¿qué ocurre? Solamente al momento de agregar el registro es que establecemos la conexión con Firebird, establecemos nuestro cursor, ¿está bien? Y aquí utilizamos las funciones que ya conocen, tree y except. ¿Por qué? Porque puede ocurrir un error. Puede ser que insertemos un registro que ya existe, puede ser que no hay una conexión correcta, pueden ocurrir muchos errores, dado que estamos comunicando
Python con lo que es la base de datos, que son dos componentes que viven de forma separada uno del otro. Y en esa comunicación entre un componente y el otro se puede perder. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Aquí pues creamos nuestro query, que es un insert, pero fíjense que este insert tiene que ser así. Okay. Inclusive hay un campo que es el del nombre de la categoría que tiene que ir entre comillas. Entonces lo que hacemos es que este insert de aquí hasta acá siempre se repite esta instrucción. En cambio, el valor del ID sí puede variar, es según el número que ha recibido acá. El ID ahora pues es el número 20. Entonces tenemos que convertir 20 en un string para poder concatenarlo después de esta cadena que se llama values. Luego también le sumamos y le tenemos que sumar ¿qué? Una coma. Esta de acá. Y luego tiene que seguir con una comilla, un valor y otra comilla. Por lo tanto, aquí tiene que ver la coma con una comilla, y es lo que hacemos aquí. Dentro de estos doble comillas tenemos estos símbolos, una coma y una comilla, que va a iniciar, es la primera comilla que inicia, se antepone al valor del nombre de la categoría. ¿Okay? Fíjense que para establecer lo que es decirle al query y al cursor qué es una cadena, tiene que ir entre doble comilla. En cambio, lo que son las comillas simples se utilizan para señalar que un valor es de tipo string, pero es un valor, no es toda la instrucción. Entonces aquí esto se lo agregamos al nombre, que en este caso nombre, ¿cuál es? Ficción. De tal manera que ya aquí que aparece ficción, le estamos agregando antes de ficción una comilla. Y luego le agregamos, después de ficción, le agregamos estos dos valores que están entre las dos comillas. Esto puede ser confuso, así que pongan atención. O sea que agregamos la comilla simple a ficción, terminándolo, y además tenemos que terminar con el paréntesis. Por tanto, aquí lo que hacemos es sumar este string más este string más este de aquí más lo que hay aquí adentro más este que cierra la comilla, pero también el paréntesis. ¿Qué hemos hecho? Hemos sumado esto hasta aquí, luego hemos convertido 19 o 20 en un string, luego le hemos sumado estos dos símbolos, luego le hemos sumado el nombre, la categoría, y luego le hemos sumado estos dos símbolos. Importante, no intenten poner una comilla simple aquí y una comilla simple aquí, y la doble comillas tratar de delimitar los valores de los parámetros, no, si no, no les podrá trabajar. Bueno, en fin, si esto está bien escrito, aquí puse un print que no hace falta, simplemente es para saber qué es lo que está pasando dentro del programa. Cada vez que le doy un insertar me aparecerá cómo está construido el query. Este es el último query que usamos para insertar el valor de 19 y error, este de acá, solamente para conocer si lo estamos escribiendo correctamente. Pues bien, ejecutamos el query y ojo, cuando hacemos un insert, un update y un delete, tiene que estar acompañado de una instrucción commit. En algunos lenguajes y en algunas bases de datos esto se hace automáticamente y no hace falta ponerlo. Es más, seguramente verán videos y manuales en donde no agrega el commit. En mi caso sugiero que se haga, porque en el caso de Firebird sí se necesita.
En otros de repente no se necesita y depende también de mucho de la configuración de la base de datos. Por si acaso, siempre háganlo. ¿Esto qué hace? Confirmar. Esto ejecuta y esto confirma. Si esto fuera un select, sería ejecutar y luego un fetch child. O sea, ejecuta y trae información. Pero cuando haces un insert, no te devuelve ninguna información. Cuando haces un update, no te devuelve ninguna colección de registros. Y cuando haces un delete o borrar, tampoco te devuelve nada. Para esas tres acciones, insert, update o delete, tienes que, además de ejecutarlo, tienes que hacer un commit. Para el caso de los select, es con un fetch child, ¿no? Así. ¿Okay? Para el caso de un select, ejecutas y aquí no viene un commit, aquí viene un fetch child, ¿okay? Que pide la información que mandaste a ejecutar. Pues muy bien, en el caso de que en alguno de estos hubiera algún error, entonces lo que pasa automáticamente al except, lo cual dimos en el primer semestre, y lo que obliga es que la conexión le dice haz un rollback. ¿Ok? Como ha habido un error, pues lo que había aquí me lo pones como estaba antes. No me agregues nada, simplemente me la pones en la condición que estaba anterior. Eso es lo que te dice el rollback. En vez de confirmar, lo que hace, o sea, agregar ya, lo que haces es un rollback y manda a imprimir error. ¿Esto es para qué? Para que yo aquí en la consola me dé cuenta si estoy programando correctamente. Si aparece un error, ya sé que algo estoy programando mal. ¿Cómo yo sé cuál es el error? Bueno, pues quitas el tree o simplemente comentas el except, quitas el tree o lo comentas, esto lo pones en los márgenes que son correctos y le dejas que cometa el error y que se aparezca un mensaje de error en rojo y verificas, ¿no? Muy bien. Al final, recuerden que estamos utilizando un def. Al final de esta función tienes que cerrar el cursor y tienes que cerrar la conexión. ¿Está bien? Y bueno, simplemente probar y probar, tener abierto tu SQL Manager para ver que después de que cada vez que ejecutas, ¿no? Introduce la información, mandas a ejecutar y confirma si realmente se agregó. Recuerda que tienes que ejecutar, tienes que refrescar, porque si no, no va a aparecer si se agregó o no alguna información.